Vamos a orar juntos. Padre Dios, te damos muchas gracias. Éramos pecadores, merecíamos ir al infierno, pero tú nos viniste a través de la palabra de la verdad. Tú hiciste que nosotros pudiéramos entender y darnos cuenta tu santa palabra, y tú salvaste a cada uno de nosotros por medio de evangelio. En este lugar hay almas que aman, desean tu santa palabra. Nosotros no tenemos la sabiduría ni inteligencia, no tenemos poder de vivir correctamente con nuestra propia manera. A través de tu santa palabra queremos vivir en el resto de nuestra vida correctamente y rectamente. También cuando sea la segunda venida de Jesús, queremos ver a ti con alegría y que en el gozo. Pero alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas todavía. Queremos que ellos aprendan tu palabra, entiendan la verdad, reciban el perdón de todos sus pecados por medio de nosotros. Queremos pedir a ti con todo nuestro corazón para que nuestros queridos obtengan la vida eterna a través de tu misericordia. Hoy también, hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo para entender tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama siempre. Amén. Hermanos, vamos a ver la Biblia de Deuteronomio 25:4. La Biblia de Deuteronomio, capítulo 25. Capítulo 25. Capítulo 25 de Deuteronomio. Versículo 4. Versículo 4. Hermanos, vamos a leer juntos. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Hermanos, ¿cómo están? ¿Están bien? Sí, muchas gracias. Ya estamos en diciembre, último mes. Este año también se pasa muy rápido. Como nosotros sabemos muy bien, la Biblia Salmos 90:10 dice que los días de nuestra edad son 70 años u 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan
y volamos. Tal como dice esa palabra, este año, el año 2022, también se pasa muy rápido. 13 días después va a iniciar nuevo año, el año 2023. Quiere decir que está más cerca la segunda venida de Jesús. Quiere decir que está más cerca nuestro fin. Está muy cerca de ver a nuestro Señor. En este momento, cada uno de nosotros, ¿qué debe hacer? Hay que reflexionar sobre su vida. En este año, yo he vivido bien delante de Dios. Yo he llevado la vida cristiana, la vida cotidiana, rectamente ante Dios. Hay que pensar en estas cosas profundamente. Por eso el día de hoy vamos a reflexionar sobre la vida de cada uno de nosotros con el tema la enseñanza por medio de el buey que está escrita en la Biblia. Como leímos, la Biblia Deuteronomio 25:4 dice así: no pondrás bozal al buey cuando trillare. Hermanos, acerca de esta palabra, ¿qué les parece? Aquí dice: no pondrás bozal al buey cuando trillare. ¿Por qué esta palabra está escrita en la palabra de Dios? ¿Esta palabra fue escrita para el buey? Creo que no. Si no es así, esta palabra, ¿por qué está escrita en la Biblia? Si no es así, en esta palabra el buey, ¿a quién se refiere? En esta palabra, el buey se refiere al servidor de Dios. La Biblia primera de Timoteo 2:4 dice: Dios quiere que todos los hombres reciban la salvación y vengan al conocimiento de la verdad. No solo esto, Dios quiere que todos los cristianos salvos sean servidor de Cristo. Dios quiere que todos los cristianos salvos sean el servidor precioso en la iglesia. Y también Dios ya prometió para con los servidores de Dios. Para con ellos tiene que haber esperanza, galardón y las bendiciones. Así que la Biblia 1 de Corintios 9 dice, leamos juntos: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. En el versículo
9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, esta palabra habla de Deuteronomio 25, 4. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar al que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Quiere decir que tiene que haber galardón, gloria y esperanza. Dios preparó estas cosas para servidor de Dios. Somos servidores de Dios. Somos bueyes. Entonces, por medio del buey que está escrito en la Biblia, vamos a aprender la enseñanza de Dios a través de él. La Biblia dice que el buey es el animal limpio. El buey es el animal limpio. Entonces, en el tiempo del Antiguo Testamento, el buey fue usado como la vida expiatoria. Los israelitas, ellos fueron recibidos el perdón de pecado temporalmente a través del buey. Buey era como la vida expiatoria, el animal limpio. Vamos a ver la Biblia, Levítico capítulo 4. Levítico Levítico 4, versículo 10. Levítico 4, versículo 10. Yo lo leo. De la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar de holocausto. Versículo 13 y 14. Vamos a leer juntos. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueron culpables, luego llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. En el versículo 14 dice, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Por medio de esta palabra podemos conocer que en el tiempo del Antiguo Testamento Dios utilizó el buey y como la vida expiación. La Biblia testifica que el buey es el animal limpio.
la verdad, cada uno de nosotros era pecador. Nació como pecador. Nosotros cometemos todos los días de nuestra vida. Éramos pecadores. Pero nosotros recibimos el perdón de todos nuestros pecados, porque nuestro Señor Jesús murió derramando la sangre por nosotros, todos nuestros pecados. Lo que pasa es que, aunque recibimos la salvación, en el futuro nosotros vamos a cometer pecado con el corazón, con el pensamiento, a veces con el cuerpo. Esto en la Biblia se llama nuestro viejo hombre. Éramos pecadores, vamos a cometer pecado, pero este hombre se llama nuestro viejo hombre. Él murió juntamente con Jesucristo. Cuando Jesús fue clavado, cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús murió, nuestro viejo hombre murió o no, ya murió juntamente con Él. Como yo les dije, aunque nosotros vamos a cometer pecado en el futuro, eres mi viejo hombre. Él murió juntamente con Jesús. Vamos a ver la Biblia, Romanos capítulo 6. Romanos. Romanos 6. Romanos 6, de versículo 5. Romanos 6, de versículo 5. Yo lo leo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículos 6 y 7 despacio, vamos a leer juntos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aunque en adelante, en el futuro, cometemos pecado, la Biblia dice, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así como dice esta palabra, hermanos, nosotros, nuestro viejo hombre ya murió juntamente con Jesucristo. Ahora, por medio del Evangelio, estamos limpios. Entonces, ahora
nosotros vivimos en este mundo como nuevo hombre en Jesucristo. Así que la Biblia, Efesios 4 dice, leamos juntos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la verdad, en el Evangelio, en Jesucristo, en su resurrección, en su muerte, estamos ya limpios. Nuestro viejo hombre ya murió. Nacimos de nuevo como hombre, nuevo hombre. Versículo 22 dice, despojaos del viejo hombre. 24, vestíos del nuevo hombre. A los ojos de Dios, cada uno de nosotros, el nuevo hombre, el hombre limpio. Por eso cada uno de nosotros tiene que vivir como su nuevo hombre. No deben de contar, no deben de pensar la vida de 70 años, 80 años en este mundo, sino en el mundo eterno. No deben de seguir el deseo de carnal, ahora después, sino seguir el deseo espiritual. Esto es la vida de los cristianos salvos, la vida de los servidores de Cristo. Somos delante de Dios bueyes, servidores. Así como el buey es el animal limpio, cada uno de nosotros, el hombre limpio, el nuevo hombre. El buey es el animal limpio. Además, el buey entiende y conoce ¿a quién? A su dueño. Aun siendo animal, algunos animales, de entre ellos, buey conoce a su dueño, entiende a su Señor. Hace miles de años, los israelitas menospreciaron a Dios, no conocieron a Dios, aun siendo pueblo de Dios. Ellos no eran mejor que animal. Aquí Isaías 1:3 dice, leamos juntos, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dios dijo así, regañando al pueblo de Israel. Mire, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. El buey es el animal limpio y conoce a su dueño, a su señor. No solo esto, el asno es el pesebre de su señor. Aquí en el centro de misión hay burros, José y María. ¿Qué les parece? ¿Ellos conocen a su dueño o no?
Cuando pase Pastor David alrededor de ellos, ellos tratan de acercarse a él. Ellos gritan, claman, viendo pastor. A mí no. Yo solo tengo miedo. Pero ellos, puros, conocen, entienden a su Señor, aun siendo animales. ¿Por qué Dios hizo así? Los cristianos salvos tienen que tener la vida limpia, la vida separada. Y también, así como el buey y el burro conocen a su dueño, a su Señor, los salvos tienen que entender, discernir la palabra de su Señor. Hermanos, perdón. Sinceramente, yo recibí la salvación en el año 2001. Ya pasó 21 años. Antes, yo había llevado la vida religiosa en otra iglesia antes de recibir la salvación, antes de darse cuenta del Evangelio. Pero después de conocer la verdad y el Evangelio, después de recibir la salvación, yo me di cuenta, otra iglesia que yo había llevado la vida religiosa era falsa. Por eso, algunos hermanos dicen así: ya recibí la salvación, pero después de esto, ellos se apartan de la iglesia y escuchan la palabra en otra iglesia. Sinceramente, yo no entiendo. Yo no entiendo. ¿Cómo es posible eso? El buey entiende a su dueño. Quiere decir que ellos, los puros, los bueyes, pueden entender, discernir la palabra, la voz de su Señor. De la misma manera, los cristianos salvos deben de poder discernir, conocer, entender la palabra de su Señor. Vamos a ver la Biblia, San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10. De versículo 1 a 5. San Juan 10, de versículo 1, yo les voy a leer. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. 4 y 5, veamos juntos. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. En el versículo 4 dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas,
y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Quiere decir que los salvos pueden conocer y entender la palabra del Señor. Pueden discernir, ¿esta palabra es la voz de Dios o no? Pueden discernir. Esto es una característica de los cristianos salvos. Por eso, hermanos, verdaderamente si ustedes recibieron la salvación en esta iglesia, hay que permanecer en esta iglesia hasta que venga el Señor. Pero lamentablemente, algunos hermanos, por deseo de su carne, algunos hermanos se apartan de la iglesia. Tristemente, algunos hermanos siguen el deseo de carnal. Hasta que mueran, los salvos tienen el cuerpo, quiere decir que el deseo carnal. Por eso pueden apartarse de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Pero conforme la enseñanza que está escrita en la Biblia, no tenemos que apartarnos de la iglesia. Hay que permanecer, hay que estar en el cuerpo del Señor. Entonces la Biblia Juan 15 dice, leamos juntos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. En el versículo 4 dice, permaneced en mí. Hay razón, dice, y yo en vosotros, como en el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. No puede dar frutos. Quiere decir que no puede predicar el evangelio a las almas perdidas. No puede salvar a sus queridos, a sus conocidos. ¿Por qué? ¿Dónde está el poder de salvar a las almas perdidas? Tiene la iglesia. La iglesia, el Señor tiene el poder, la capacidad de salvar las almas perdidas. Entonces, para que nuestros queridos reciban la salvación, primeramente cada uno de nosotros tiene que permanecer en el cuerpo del Señor. El buey conoce a su dueño, a su Señor. Cristiano salvo también conoce a su Señor. Puede discernir la palabra de Dios. Y también el buey, en todos los días, los bueyes trabajan en el campo. ¿El buey tiene poder o no? ¿El buey tiene fuerza o no? Sí, él tiene poder. ¿Por qué? Ellos comen la carne, cerdo. No. ¿Ellos qué comen? Los bueyes, sí, pastos, hierbas, verduras. Ellos comen verdura, pastos, hierbas, pero ellos tienen muy fuerte. ¿Por qué? No sé si ustedes sepan por qué bueyes tienen la fuerza, energía y poder de trabajar todo el día en el campo. Ellos rumían. Ellos siempre están
siguen masticando las hierbas. Por eso ellos tienen el poder, la fuerza. Sinceramente, cada uno de nosotros es muy débil, a veces muy necio y frágil. Cuando nosotros podemos tener el poder de vivir, de llevar bien la vida cristiana, cuando ustedes puedan predicar el Evangelio, cuando ustedes puedan llevar la vida cotidiana correctamente, rectamente delante de Dios, cuando ustedes obedezcan la palabra de Dios, cuando mediten la palabra de la gracia, por medio de meditar la palabra de la gracia, cuanto más meditan la palabra, cuanto más meditan el Evangelio, cuanto más meditan la palabra de la gracia, llegamos a tener el corazón alegre. Podemos tener la fuerza, el poder de llevar bien su vida. Así que hay que meditar, hermanos. Así como los bueyes rumian sus alimentos, nosotros también tenemos que rumiar alimento espiritual. O sea, tenemos que meditar la palabra de la gracia. Por eso la palabra de Dios se llama la de gracia. Por medio de meditar la palabra, podemos obtener la gracia, la alegría espiritual, el gozo espiritual. Por eso la Biblia, Nehemías, capítulo 8-10, dice que el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces, hay que meditar, hay que rumiar, hay que masticar la palabra. La Biblia, Salmos 1:1-3 dice así, despacio, leamos juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta palabra nos enseña que el meditar la palabra de la gracia es importante. En el versículo 2 dice así, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche, si mediten la palabra de la gracia de la palabra de la gracia hace que los salvos puedan llevar su vida muy bien. La palabra de Dios hace que ustedes puedan vivir fuertemente, espiritualmente, hermanos. Cuanto más meditan la palabra, cuanto más meditan el Evangelio, cuanto más meditan la vida eterna,
pueden llevar la vida en este mundo fuertemente, alegremente, como no. Por eso, como buey, hay que meditar. ¿Ustedes saben en dónde el hombre puede ser fuerte? ¿Con dinero? No es así. El hombre puede ser fuerte en gracia, porque nosotros tenemos el Espíritu, que es imagen de Dios. Nosotros instintivamente conocemos muy bien, somos débiles, frailes, necios. Por eso queremos confiar en Dios verdadero. Por eso en gracia, en misericordia, en el perdón de pecado, puede ser fuerte. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2. 1. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Timoteo 2, versículo 1. Leamos juntos. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En la gracia. Hay que permanecer en la gracia de Dios, el amor del Señor. Si es así, cada uno de nosotros puede tener el poder, la fuerza de vivir en este mundo que está lleno de pecado. Puede superar el pecado, hermanos, en donde no olvidamos de esta palabra, en gracia, en misericordia, en el amor, puede ser fuerte. También el buey tiene olor feo, pero no mucho. En comparación con puerco, el buey no tiene mal olor. El puerco, el cerdo, tiene olor muy feo. ¿Por qué? Porque el buey no tiene olor mucho. Al contrario, el puerco tiene mucho olor feo. ¿Por qué? Porque el buey puede rumiar, sigue masticando alimentos. Por eso ellos no tienen mucho olor feo, mal olor. Los cristianos salvos, si no meditan la palabra profundamente, si no aprenden la palabra, pueden salir olor feo de su vida cotidiana, de su vida cristiana. La Biblia dice que los cristianos salvos son el grato olor de Cristo. Así que a través de llevar la vida cristiana, a través de llevar la vida cotidiana, hay que dar
hay que salir el grato olor de Cristo. Y otras personas, viendo la vida de los salvos, ellos llegan a tener el corazón de escuchar la palabra, de acercarse de Él. Nosotros no tenemos que tener el olor feo de nuestra vida. Hay que dar el grato olor de Cristo por medio de meditar la palabra, por medio de llevar bien la vida cristiana, por medio de ser amables a otras personas. Segunda de Corintios 2. Segunda de Corintios 2, versículos 14 y 15. Segunda de Corintios 2, 14 y 15. Leamos juntos. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A través de meditar la palabra y el amor y gracia de Dios, podemos dar el grato olor de Cristo. Para decirles de otra manera, podemos predicar el Evangelio y salvar a las almas perdidas. Y al ver la Biblia, al buey le gusta lo acostumbrado. Al contrario, al puerco le gusta lo nuevo, muy diferente. Al buey le gusta lo acostumbrado. Al puerco le gusta lo nuevo. Los cristianos salvos no tienen que buscar nueva doctrina, nueva enseñanza, otro evangelio. El evangelio que está escrito en la Biblia es más que suficiente para recibir la salvación, para entrar en el reino de Dios. Pero tristemente, a veces, algún hermano, alguna hermana busca nueva enseñanza, nueva doctrina. Es muy peligro, hermanos. Muy peligroso, muy peligroso. Al ver la Biblia, Hechos capítulo 17, los atenienses, ellos siempre platicaron unos a otros acerca de lo nuevo, nueva filosofía, nueva doctrina, nueva enseñanza. Ellos quieren platicar unos a otros acerca de lo nuevo. Ellos no recibieron salvación. Nosotros no debemos hacer así. El evangelio que el apóstol Pablo predicaba, el evangelio que nuestra iglesia predica, son mismos. Aunque todas las cosas cambian con el paso del tiempo, pero el evangelio, la palabra de Dios, ¿cambia o no cambia? No cambia, es igual. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, igual.
El Evangelio también. El Evangelio que está escrito en la Biblia no cambia, es igual para siempre. Por eso, que aprendan misma enseñanza, mismo Evangelio, que aprendan misma palabra, es seguro. La Biblia, Filipenses capítulo 3, 1 dice así, leamos juntos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Tal como dice esta palabra, hermanos, la palabra que está escrita en la Biblia, el Evangelio que está escrito en la Biblia, es más que suficiente que nosotros hemos aprendido. Hay que aprender misma palabra repetidamente, hermanos. Hay que reconocer que cada uno de nosotros es muy débil, es muy necio, es frágil. Nosotros no tenemos la capacidad del poder de llevar la vida cristiana que está en la Biblia. Hay que aprender, hay que meditar repetidamente la palabra que está escrita en la Biblia, el Evangelio también. Si es posible, hay que tratar de escuchar, aprender el Evangelio, hermanos. Cada vez que haya seminario de la Biblia, cada uno de nosotros, con todo nuestro corazón, tenemos que escuchar la palabra. Especialmente el contenido de la Biblia, seminario de la Biblia, es muy importante. Cada vez que escuche el Evangelio, puede darse cuenta el amor del Señor, la gracia y la verdad. Por eso, hasta que venga el Señor, hay que confirmar que vamos a escuchar, aprender la palabra, mismo Evangelio, misma enseñanza, misma doctrina que está escrita en la Biblia. Miren, también, yo les dije, al buey le gusta lo acostumbrado. Esta palabra, ¿qué le parece? Al buey le gusta lo acostumbrado, significa el buey es sensible. A ellos no les gusta lo nuevo. ¿Por qué? Porque el buey es sensible. Pero al puerco le gusta lo nuevo. El buey es sensible. Por eso, los cristianos salvos, la conciencia, hay que ser sensible. Los incrédulos, los que no recibieron la salvación, a pesar de que ellos cometan pecado, también no es sensible acerca de pecado. Pero los cristianos salvos no deben de ser así. Delante de pecado, delante de maldad, iniquidad, hay que ser sensible. No tenemos que cometer pecado, hermanos. Hay que guardar su fe. Al contrario, la piel de puerco es muy gruesa, no es sensible.
Nosotros no tenemos que ser como puerco, cerdo. Hay que vivir como buey, que es el animal limpio, conoce a su dueño. Siempre quiere escuchar la voz de su Señor. Cristianos salvos tienen que tener la conciencia sensible. Y al ver la Biblia, el buey es el animal obediente. Por eso, al ver la Biblia, Ezequiel capítulo 1 explica acerca de la imagen de querubines. Al ver la Biblia, a veces la imagen de querubines o serafines se refleja en característica del Señor Jesucristo. Aquí Ezequiel capítulo 1 dice, despacio, leamos juntos, hermanos. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuartos, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Ahora esta palabra está explicando, hablando sobre la imagen de querubines. Querubines son ángeles que le sirven a Dios de cerca. Son ángeles. Ahora está explicando la imagen de querubines. Dice así: el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Esta palabra no solo explica la imagen de querubines, sino también se refleja en característica del Señor. Aquí dice cara de hombre, cara de hombre. La Biblia Lucas testifica que Jesús es el hombre justo perfecto. Y también dice cara de león. La Biblia San Mateo nos enseña que Jesús es no solo rey de los judíos, sino también el rey de reyes. Por eso capítulo 2 de San Mateo, unos magos preguntaron así: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice así: Jesús es el rey de reyes. León es el rey de animales. Así como el león es el rey de animales, Jesús también el rey de reyes. Y también aquí cara de águila. La Biblia San Juan nos enseña que Jesús es Dios, quien fue hecho el hombre y vino al mundo y murió derramando la sangre por todos nuestros pecados. Él era Dios. La Biblia primera de Juan 5:20 dice: Jesús es el verdadero Dios. Así que San Juan capítulo 10:30 dice así: yo y el Padre uno somos. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios, quien fue hecho el hombre, verdadero Dios. Por eso, así como la águila vuela en el aire, Jesús también, ¿de dónde vino? Del cielo,
descendió a la tierra para salvar a cada uno de nosotros. Eres Dios. Y también aquí dice, cara de buey. La Biblia San Marcos nos enseña, Jesús vino al mundo para ser a cada uno de nosotros. Así que San Marcos 10, capítulo 10, versículo 45 dice, Jesús no vino al mundo para ser servido, sino para servir. Jesús no vino al mundo para ser servido, sino para servir. Para esto murió. Jesús sirvió a nosotros hasta la muerte. Jesús hizo todas las cosas conforme a la voluntad de Dios Padre. El buey es el animal obediente. Jesús también. Jesús obedeció toda la palabra de Dios Padre. Al ver el buey, él trabaja en el campo en silencio, el animal obediente. Jesús también. Jesús es el buen ejemplo para con los cristianos salvos. Jesús fue azotado, fue golpeado, fue clavado, fue crucificado. No abrió su boca. Él recibió todo castigo, todo padecimiento en silencio, como buey. La Biblia, Isaías 53, veamos juntos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por medio de esta palabra podemos conocer claramente acerca de la característica de Jesús. Aun siendo hijo de Dios, aun siendo Dios hijo, Él obedeció conforme a la voluntad de Dios Padre y murió, cumplió el perdón de todos nuestros pecados, cumplió la eterna redención. Así que cada uno de nosotros ha recibido la salvación. Entonces, acerca de esto, es necesario que meditemos o no. Hay que meditar. Verdaderamente el Hijo de Dios murió por mí, por ustedes. ¿Por qué nosotros no queremos aprender ni escuchar la palabra de Dios? Es muy raro. ¿Ustedes quieren tener la fuerza, la alegría espiritual, el gozo, la energía espiritual? Si es así, hay que aprender la palabra de Dios. Hay que meditar el Evangelio. Si es así, es la promesa de Dios. Puede tener la fuerza espiritual, hermanos. Puede amar a unos a otros. La iglesia también puede ser unidad, puede ser uno. La Biblia nos enseña, Jesús obedeció hasta la muerte,
los cristianos salvos tienen que obedecer. ¿Ustedes qué les parece acerca de culto racional? ¿Qué creen que es el culto verdadero? El culto racional que está escrito en la Biblia, Romanos capítulo 12, nos enseña. La culto racional se refiere a la obediencia. Aquí Romanos 12:1, despacio leamos juntos, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué creen que Dios nos enseña por medio de esta palabra? ¿Qué les parece? ¿Qué creen que Dios nos enseña por medio de esta palabra? Nos enseña acerca de culto racional. ¿Qué significa culto racional? O sea, pues la obediencia, hermanos. La obediencia. La Biblia, Hebreos capítulo 12, 9, Dios es nuestro Padre espiritual. Dios es el Padre de nuestro espíritu. Supongamos, hay un hijo. Hay un hijo. Él es muy inteligente, es sabio. Este hijo tiene buen trabajo, gana mucho dinero, pero no obedece a sus padres. ¿Qué les parece? ¿Buen hijo? Su dinero, su inteligencia, su sabiduría, su conocimiento, ¿de qué sirve? Si no obedece a sus padres, no sirve de nada. La Biblia, Isaías capítulo 54, dice, Dios es nuestro marido. Hay una mujer, ella muy inteligente, muy guapa, muy hermosa. Ella cocina muy bien, pero no obedece a su marido. Su sabiduría, su buen trabajo, ¿de qué sirve? No sirve nada. Entonces, los cristianos salvos, en su vida cotidiana, en su vida cristiana, la obediencia delante de Dios es más importante. Aún no teniendo poder, ni inteligencia, ni sabiduría, ni conocimiento de la verdad. Está bien. Lo más importante es la obediencia. Si es así, pueden tener con el paso del tiempo la sabiduría, inteligencia. Dios le va a dar la sabiduría. Pero lamentablemente, de entre los cristianos salvos, solo pocos cristianos salvos quieren obedecer la palabra de Dios. En el tiempo del Antiguo Testamento había un hombre que se llamaba Saúl. Él era rey de Israel. Él muy guapo, según la Biblia. Él tenía inteligencia, sabiduría. Él muy fuerte. Él tenía el poder de conquistar, destruir, pelear a otro país, otra tribu. Pero él no obedeció a Dios. Por eso el profeta Samuel, le regañó muy fuerte. El obedecer es mejor que los sacrificios.
La Biblia primera de Samuel 15, 22. Leamos juntos. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Letra roja dice así: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Algún día cada uno de nosotros va a ver al Señor. Hay que tener palabra delante de Dios. Nosotros queremos cumplir la voluntad de Dios en su vida también. Ustedes, cada uno de ustedes, sin falta, quiere que la voluntad de Dios se cumpla en su vida. Si no, sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Entonces, ¿de qué manera puede ver, mostrar, de qué manera observar el cumplimiento de Dios en su vida? ¿De qué manera? Hermanos, ustedes obedezcan la palabra de Dios. Si es así, pueden checar, pueden observar si Dios cumpla nuestro deseo o no. Primeramente, es necesario que obedezcamos la palabra de Dios. Si es así, podemos checar si Dios va a cumplir su voluntad en nuestra vida o no. Hay que obedecer. ¿Quién puede obedecer a Dios? ¿Quién puede obedecer la palabra de Dios? Los humildes. Los que tienen el corazón humilde, el corazón bajo. Entonces, al ver la Biblia, es verdad. Siempre la Biblia dice, los humildes pueden recibir la salvación, pueden obtener la vida eterna, pueden obedecer el Evangelio. Los humildes pueden hacer así. No solo esto, los humildes, de entre los cristianos salvos, los humildes pueden ser el mayor en el cielo. ¿Por qué? Porque en este mundo ellos obedecieron la palabra de Dios, llevando la vida cristiana. Así que ellos pueden ser el mayor en el cielo. Esto es la verdad que no cambia. San Mateo 18, de versículo 1 a 4, leamos juntos. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Hermanos, yo y ustedes, en el año 2023, vamos a ser humildes. Es más importante. En el versículo 3 dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Quiere decir que los humildes pueden recibir la salvación, pueden entrar en el reino de Dios. Los humildes.
los que tienen el corazón bajo, humilde. Y cuando sea la vida cristiana también, los humildes pueden llevar bien la vida cristiana. Ellos pueden checar, pueden ver la obra de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron la palabra. Así que ellos pueden ver si la palabra de Dios se cumple o no. Por eso versículo 4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Quiere decir que los humildes pueden ser el mayor en el reino de los cielos. Y también los humildes, ellos llevan la vida cristiana con gracia. ¿Por qué? Su corazón, ¿dónde está? Está muy bajo. Entonces, cuando quiera, donde quiera, él puede tener el corazón bajo. O sea, con gracia. Con gracia. Por eso, en la iglesia hay que dar gracia en todo. La Biblia dice, Primera de Timoteo 1:12 dice así, leamos juntos, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Doy gracias. Doy gracias. Quiere decir que esto es el corazón de los humildes de entre los cristianos salvos. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe su condición, su situación. Sabe muy bien. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Hermanos, ¿qué les parece? En la iglesia hay servicio grande, hay servicio chico, pequeño. Todo servicio es importante en la iglesia. No hay servicio pequeño ni grande. Todo el servicio es más importante. ¿Por qué? En Cristo, en Jesús. Al ver la Biblia hace 1900 años, en la época de la iglesia primitiva, los cristianos salvos se reunieron en el edificio de la iglesia, no, en la casa. En el tiempo de la iglesia primitiva, en aquel tiempo, los hermanos se reunieron en la casa, la multitud muy pequeña. En aquel tiempo había un hermano que se llamaba Arquipo. El hermano recibió el ministerio de servicio en la iglesia de casa. Pero a el apóstol Pablo le enseñó así. Decid a Arquipo, mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Aun siendo la iglesia de casa, él recibió el ministerio de servicio en el Señor. En el Señor. Entonces, esta palabra nos enseña, en la iglesia de casa, el servicio, el misterio, era muy importante. Si es así, en nuestro tiempo, el servicio, el ministerio de la iglesia, ¿es más importante o no? Es más importante. Es más importante. El limpiar, el lavar trastes, todas las cosas, todos los trabajos en la iglesia son importantes, hermanos.
El buey conoce a su dueño. Al buey le gusta lo acostumbrado. Y también ellos tratan de acercarse de su Señor, de su Señor. Siempre ellos rumían alimentos. Los bueyes son humildes y obedientes. Nos enseña la característica de los que recibieron la salvación. Hermanos, como yo les dije, 13 días después va a iniciar el año 2013. Sobre todo, tenemos que tener el corazón humilde y vamos a dar gracias en todo. Y vamos a estar gozosos. Por último, vamos a ver Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5, de versículo 16 a 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, de versículo 16 a 18. Despacio, hermanos, leamos juntos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Todavía hay muchos queridos, muchos conocidos, quienes tienen que recibir la salvación. En el año 2023, sin falta, ellos van a recibir la salvación. ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros. Por medio de la iglesia San Pablo del Monte. Por eso, para esto, ¿cómo fue? Hay que obedecer la palabra, meditar el amor, la gracia y nuestra salvación, y hay que pensar en el mundo eterno. Hoy hasta aquí vamos a orar a Dios. Padre Dios, te damos muchas gracias por haber aprendido la enseñanza por medio de el buey que está escrita en la Biblia. Como buey, cada uno de nosotros quiere llevar bien la vida cristiana, quiere escuchar tu santa palabra y quiere obedecer tu palabra. Todavía somos muy débiles, necios. Te pedimos que nos hagas entender tu santa palabra en el año 2023. Queremos que nuestros queridos escuchen tu palabra y reciban el perdón de todos sus pecados y vayan al cielo.
Para esto, como buey, queremos vivir en gracia y también queremos llevar nuestra vida obedeciendo tu voluntad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama siempre. Amén. Gracias.